Eh, bueno, ya son las 8 o 6 minutos, así que partamos nomás y los que van Claro. ingresando después. Bien, quiero, antes de dar inicio al taller, quiero saludar a Eric Álvarez Mavam. Él no es león, pero es un gran libretista, un gran narrador también de radioteatros, tiene bastante experiencia, hemos trabajado muchos años juntos y la verdad que hoy día nos va a apoyar bastante en este taller, nos va a dar ahí los tips necesarios para que podamos aprender de mejor manera. ¿Ya? Eric está acostumbrado a escribir libretos, guiones de radioteatro, así que tiene bastante bagaje y por esa razón le agradezco que se haya entusiasmado en participar con nosotros. Eric es académico de la Universidad, ¿cómo es que se llama? Católica de la Santísima Concepción. ¿Ya? En la carrera de enfermería, no sé si tenía algún cargo ahí, y se ha dedicado durante mucho tiempo también a hacer microradioteatros dedicados a la salud. Ha hecho un trabajo muy interesante en cuanto a hacer, eh, eh, dar a conocer diferentes instancias de la salud. Y fuera de eso, él con su familia es titiritero, también hace títere. Así que, Eric, preséntate tú un poquito más, yo es lo que recuerdo en este minuto. Bien, muchas gracias, Fernando. Mucho gusto estar con todos ustedes. Siempre tiene uno la mejor de las opiniones acerca del trabajo que hacen los leones y yo he tenido la suerte, si bien es cierto, no soy león numerario, pero no sé cómo se dirá los que están relacionados porque Fernando cuando tiene algún libreto, algún doblaje, alguna cosa, me escribe y he tenido entonces la suerte también de ayudarle a grabar algunas cosas y siempre estoy disponible. Nos juntó la vida porque hace varios años atrás yo tuve un problema en uno de mis ojos, me tuvieron que operar y cuando estuve operado tenía restricción absoluta para escuchar, perdón, de ver televisión o de ver el computador. Entonces alguien me trajo unos radioteatros para entretenerme y de ahí me agarró esta idea y di con el Club del Radioteatro donde estaba Fernando y empecé a escuchar el Club del Radioteatro. Y yo tenía algunas ideas, cuando más joven había escrito radioteatro, entonces yo dije voy a escribirles y le escribí a Fernando. Él recibió mi primer libreto, me hizo algunas sugerencias y sin quererlo empecé a escribir. Tenía que escribir finalmente un libreto de 1 hora todas las semanas por varios años. Recuerdo yo escribir libreto en la noche después de terminar trabajo de la universidad, ir con mi hermana en el auto y yo dictándole el radioteatro y ella escribiendo para poder tener las historias a tiempo. Y entre medio he hecho mucho libreto también de promoción de la salud, libretos históricos, de historia de la universidad, así que bueno, ahí he tenido varios bagajes y cuando escribía para el Club del Radioteatro, escribí mucho sobre diferentes temas. Entonces pude escribir comedia, tragedia, tipo documental y así. Entonces eso me dio una experiencia para, para poder compartirla y yo con mucho gusto querría hacerlo. Para finalizar, decirles que siendo enfermero yo por allá en la ciudad de Traiguén, cerca de Temuco, junté a un par de médicos, de nutricionistas y gente del hospital y los invité a grabar radioteatro. Yo escribí un radioteatro, varios radioteatros, pero hubo uno en especial. Se llamaba Traiguén a punto de explotar. Lo escribí pensando en una reunión de bomberos que hubo en la ciudad, donde vinieron a ver escapes de gas que habían bajo la ciudad. Entonces, ellos comentaron que esas cosas en algún momento podrían explotar. Pero bueno,
Yo escribí un radioteatro, entonces se interrumpen las noticias un día X y se da la noticia al aire. Traillén está a punto de explotar y empieza todo un radioteatro con explosiones, con entrevista al alcalde, con entrevista al presidente, con helicópteros que llegaban a la ciudad, ambulancias que salían con los heridos, gente muerta, etcétera. Muy del estilo de la Guerra de los Mundos. Claro que yo pensaba que para el año que lo hicimos, que tiene que haber sido por ahí por el 1998, ya eso no iba a causar ningún revuelo. Y a pesar de que la radio interrumpía cada 5 minutos el radioteatro y decía, estamos transmitiendo un programa de ficción, quedó la escoba en el pueblo, suspendieron el consejo municipal, el alcalde llamando para la radio, el hospital, los carabineros y gente que venía en bus escuchando y que decían, los niños están saliendo de los colegios, están trasladando los enfermos hacia Victoria. Fue realmente una cuestión. eh, eh, de hecho, pasaron un par de días, me encontré con el alcalde me dice, ¿cuándo hace otro radioteatro? Y por la tarde, ya para terminar, por la tarde me tocó tomar los electros y había una abuelita, entonces yo le digo, ¿sabe qué? Está bien apurado su corazón, ¿ah? Me dijo, ¿y cómo no voy a tener el corazón apurado? O sea, unos desgraciados se le ocurre hacer un radioteatro, casi me matan de un infarto. Bueno, es un poco para contarles que uno puede querer hacer algo muy pequeño, pero el resultado está al otro lado del radioreceptor. En los años de radio uno le decía, mira, la radio puede ser chiquitita, el micrófono de mala calidad, pero aquí lo que cuenta es lo que pasa después de la antena, donde llega el que lo escucha. Así es que bien, eso espero que lo que podamos compartirles les sea de utilidad y aquí estoy disponible para este taller. Sí, cabe también contar una anécdota que Eric escribió un libreto varios años antes que se llamó Dios nos pille confesado y que era nada menos que un supuesto eh, maremoto en Concepción. Sí. Después, el 2010, la verdad que nos veíamos bastante complicados pensando en transmitirlo. Ahí en el club del radioteatro me decían, escribe que me gano la lotería, porque no fue el único. Escribí un Sí, radioteatro que se llamaba El Tornado y al par de meses pasa un tornado, después de miles de años pasa un tornado por el medio de la ciudad. Escribí un radioteatro, acuérdate Fernando, se llamaba un radioteatro sobre los antivacunas, que venía también. una epidemia y los antivacunas no querían vacunarse y después viene la pandemia, ¿no? Sí, escribimos varios radioteatros pitonizos que después terminaban resultando ciertos, así que voy a escribir que los leones se ganan la lotería para que tengan fondos. Bueno, a propósito de escritura, me gustaría saber si alguno trajo alguna historia o algo relacionado en el fondo con algún servicio que los haya marcado. No sé quién quiere partir. León Donald, ¿cómo Fernando, estás? buenas noches. Hola. Pequeño paréntesis, en verdad. Solamente saludarlos, decirle que estoy muy complacido de estar con ustedes nuevamente y muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues. Donald de La Serena. Así es, ¿Alguien, señor. alguien escribió, o sea, perdón, alguien nos puede contar algún servicio que los haya marcado, que, a ver, hay servicios que en el fondo a uno lo marcan tanto que le dan ganas de seguir siendo león, ¿ya? No sé si alguien quiere contar alguno o algo para comenzar. Yo quiero Solo contar uno. contarlo. A ver, espérate, ¿quién partió? María Isabel parece. Sí, Ya, parte tú. mira, la verdad de las cosas es que yo estoy del 2017 como León en el club acá en Quilpué. Eh, es algo muy breve. Eh, si algo me marcó y me dejó muy claro que estaba en el camino correcto, fue cuando empecé a ir al Hospital Gustavo Frique, donde los niños con cáncer pediátrico a narrarle cuentos.
partió siendo una experiencia muy fuerte. Yo durante 40 años trabajé como educadora de párvulos. Me manejo muy bien con niños, incluso ya niños más grandes y preadolescentes. Fue una experiencia, por un lado, muy rica, rica en el sentido de vivir experiencias de ese tipo y ver pequeños en las condiciones que los vi, pero aún así todo con su sonrisa, con su acogida dulce. Cuando comencé a narrar el primer cuento, tenía un nudo en la garganta. Me emociona contárselos ahora. Tenía un nudo en la garganta, se me llenaron los ojos de lágrimas y pensé que no iba a poder continuar, pero luego me dije, estoy aquí por algo, y continué. El primer cuento narrado fue muy difícil, indudablemente que hice una preselección de cuentos para llevárselos a estos pequeños y a estas pequeñas. Cuando salí, no pude evitar mi camino a tomar mi bus de regreso a casa. Se los digo sinceramente que me la lloré. Pensé que a la semana siguiente tenía que sí fortalecerme y llegar como me recibían ellos, con una sonrisa de oreja a oreja, pero esa sonrisa que realmente fuese lo más franca posible. Y bueno, estuve varios meses yendo toda la semana, me hizo crecer como persona. Me di cuenta que estaba, nuevamente lo repito, en lo correcto. Un poco lo que yo me digo, devolverle a la vida lo que la vida me entregó. Es mi compromiso. Por otro lado, antes de terminar, también quiero comentarles que en mi club hay una pareja ícono a los cuales yo les pedí que me contaran historias, e incluso su hija me las iba a escribir. Esta pareja ícono para mí yo los admiro, realmente los quiero mucho. Me refiero a Robbie y Jorge Ortiz, una pareja que ha sido pareja eternamente. A ellos ya se les acabó todas las joyas en cuanto a aniversario y matrimonio, plata, oro, platino, de todo, ya perdieron la cuenta de cuántos años casados llevan. Y conversando con Robbie días atrás, me comentaba algunas historias. Entonces yo le pedí que por favor me las escribieran para yo poder comentarlas acá. Y el compromiso de ella fue que sí me va a tener historias, principalmente en todo lo que se refiera a acciones de voluntariado. Me contó una bastante emotiva que en un temporal de lluvia fueron a repartir frazadas y se encontró con situaciones realmente muy, muy fuertes. Así que tengo ese compromiso, que ellos me hagan llegar sus historias para a su vez darlas a conocer quizás en otra sesión. Eso era todo, Fernando. Muchas gracias. Oye, María Isabel, te quería consultar, dentro de lo que fue tu experiencia con los niños, ¿hubo alguna situación que, que pueda ser, por ejemplo, con algún niño en especial, algo que te haya provocado una cierta emoción? La verdad, Fernando, que todos me provocaron emoción, pero sí, había una chiquita de entre 7 y 8 años, recuerdo que era bien crespita, y ella manifestaba mucho interés frente a mis narraciones. Hablaba muy poco y yo generalmente me dirigía a ella, pero sin desatender al resto. Eran poquitos, o sea, eran grupos bien, bien pequeños. Eh, Esa chica yo siempre la recuerdo porque era la que siempre estuvo cuando las semanas que yo estuve asistiendo.
Habían otros chicos que habían sufrido cambios, que no estaban, que iban, que venían, pero ella siempre permaneció todo el tiempo ahí, la verdad de las cosas. Es poca la información que uno pregunta, pero trata de preguntar con mucha sutileza. En algunos casos están las mamás, hay familia. La verdad las cosas que en ese sentido soy muy respetuosa, Fernando. Gracias. En estos momentos no se me viene nada más Ya, a la mente. ok, gracias. ¿Alguien más quería contar su historia? Nina. Sí, sabes que a mí me han impactado, pero sí, impactados varias, pero hay una que fue la que escribí en historias de servicio, porque me hizo recordar, yo siempre he dicho que el leonismo para mí es una opción de vida y que no necesito el leonismo para servir. Yo vengo con una herencia de servicio de mi madre, pero siempre las cosas del leonismo me causaron a veces risa, como la primera reunión con el toque campana, yo me remontaba a los picapiedras, cuando veía los picapiedras y toda la ceremonia. Y después cuando un día hablan de la causa global del hambre, y yo dije, están locos, aquí existe en Latinoamérica hambruna, pero hambre no, ¿qué vamos a mitigar? Esto será para los África, India y así. Y el domingo que fui a la misa, yo decía, Señor, pero sigo insistiendo, esa causa es para Latinoamérica. Al salir de la misa yo me encontré con dos mujeres que estaban buscando al padre, y mientras el padre salía empezamos a hablar, migrantes, me contaron su historia, que la tengo hasta con diálogo, porque era para historias de servicio, en donde ellas buscaban porque tenían de su país. Yo sé lo que es llegar sin nada, pero una de ellas descubrió aquí que tenía cáncer, y un cáncer T4. Tenía 3 niñas, o tiene 3 niñas. No tenía, estaba viviendo de allegada, no tenía trabajo, estaba pasando por una situación de hambre. Entonces otra venía a presentárnosla, y su otra amiga que la acompañaba también tenía cáncer. Y cuando le dicen que no tenían ni para comer, no tenían, su situación estaba pero muy, venían a pedirle al padre, a mí enseguida me pasó algo así que dije, esta es la mitigación del hambre. Y empezamos a hablar, a dialogar, y de verdad que yo salí muy, muy compungida de la misa, porque mucha gente nos critica a los migrantes, pero hay que estar en los zapatos de lo que uno deja, de lo que uno, el trabajo que pasa. Yo vengo desde abajo, y la vida me ha premiado con conocer el unismo, ser cónsul de mi país, pero también sé lo que es el hambre y sé cómo se pasa el frío cuando no tienes nada. Entonces yo le decía, chuta, venir a Chile con una esperanza, con una luz, con 5 y 7 años, y ya una estaba sin cabello. Entonces, para mí fue una de las historias de servicio, de ayuda, no solo en darle el canasto, sino buscarle los alimentos, no solo los alimentos, buscarle la medicina, el médico que no les cobrara, como en todo un proceso que duró como un año. Hoy sé que una está, digamos, con sus controles, recuperada, pero la otra se fue a Santiago y nunca más supe. Entonces, cuando tú pediste historia, enseguida me traje a la mente el de ella. Dije, voy a averiguar qué pasó con esta chica, ¿verdad? Y de verdad que a mí me impactó esa historia de ella, y de ahí también empecé a canalizar que mi club trabajara con los migrantes. Es decir, nosotros hacemos servicios dirigidos en gran parte a las familias migrantes, eh, y fue a raíz de estos encuentros que Dios me fue guiando hacia dónde debía dirigir,
todas esas energías en el leonismo. Hay muchas más porque uno conoce historias de cárcel, conoce como cónsul, conoce historias de vida, Sí, pero esta fue la primera impactante. ok, gracias, Nina. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere contar alguna historia, alguna anécdota, algo que les pasó en el servicio que de alguna Esa está manera en los el marcó? libro que tú hiciste, bien bonito. Bueno, a propósito de ese libro, del primero que hice, quiero mostrarle justamente una de las historias que fue la que ganó el primer concurso, ¿ya? Entonces, voy a compartir, dura como 3 minutos. Esta historia es de Guillermo Muñoz, ¿ya? Y la grabamos esta semana con Daniel Jerez, como para poder mostrarla ahora. Entonces, quiero que escuchen. Fernando, en esa actividad, la primera, yo también presenté un trabajo. Ya. A ver, entonces escuchemos y de ahí seguimos conversando. No, pero recuerdo. Cuando recién entré al Club de Leones, me indicaron que el día sábado tenía que colaborar con el Banco de León. De seguro me imaginé que esos gallos debían estar poniéndome a prueba y, sin preguntarme si podía y para no contradecir, acepté. Había pasado un tiempo desde esa primera experiencia en el servicio leonista, cuando en el banco de lentes escucho la voz de un hombre indigente. Quiero hablar con el presidente de los Leones. Con el alma, señor, dígame, ¿cuál es su nombre y en qué podemos ayudar? Lucho es mi nombre. Oiga, ¿qué hicieron conmigo? Estoy re confundido. ¿Pero por qué confundido? ¿Acaso no le gustaron los lentes? ¿Alguien lo trató mal? No, que va. Mire, cuando vine la primera vez, me atendieron como si fuera el señor cliente de un negocio. Me escucharon atentamente para que les pusiera mi problema. Y enseguida me dieron una orden para que el médico me atendiera. El médico me atendió amablemente, me dio la receta para los lentes y me indicó que tenía que volver al club para probarme los marcos y que yo escogiera. Oiga, fíjese que hice lo que el médico me indicó. Vine al club, me mostraron varios marcos como si fuera una óptica. Lo elegí con mucho temor por su valor. Luego, ustedes me indicaron que lo tenía que retirar a la semana siguiente. Y bueno, aquí estoy, pues. No me diga que no están listos. No, nada de eso, por el contrario. En ese momento se le humedecieron sus ojos. Es que no me puedo creer. ¿Cómo es posible, caballero, que me hayan enviado al médico y no me cobraron ni un peso? Luego me dieron a elegir los marcos. Y claro, era la primera vez que podía darme ese lujo. Y tampoco me cobraron. Me dijeron que lo retirara hoy. Y aquí estoy. Ya me lo entregaron. Me los probé. Y pucha, que está lindo. Pero caballero, ahora usted es el que me está confundiendo. No encuentro el problema. No, que va. No me cobraron por el médico. No me cobraron por los marcos. Ahora me entregan los lentes con los que solucioné mi problema a la vista. Y tampoco me cobran. Pero oiga, lo que más me intriga es que le pregunté al otro señor que atiende y él me dijo que para que ustedes estuvieran acá ayudando a la gente tenían que pagar una cuota para el club más encima. Entonces, yo quiero decirle que ustedes no son humanos. ¿Pero cómo? ¿No se está tratando de inhumanos? No, caballero. Lo que pasa es que al decir que ustedes no son humanos es porque deben ser extraterrestres. Porque en esta sociedad en que vivimos todo se paga.
por lo que ustedes deben ser de otro planeta, pues. Eso es lo que hicimos. No sé qué les pareció. Excelente, felicitaciones. Bien diciente, porque eso le pasa a uno con la gente, se asombra, pero muy bueno estas historias cortas que increíbles, sí. Bueno, pero ahora vamos a conversar sobre cómo es un radioteatro, cómo se hace un libreto de radioteatro, qué componente tiene, ¿ya? Los libretos para que así podamos, eh, digamos, aprender un poco más al respecto y poder sacarle mayor partido a la historia. Entonces, bueno, lo que había escrito, pero Eric, quiero que tú me interrumpas de vez en cuando. ¿Ya? Un libreto de radioteatro debe contar una historia compuesta bueno, el planteamiento, la tensión dramática y el desenlace. Entendemos por tensión dramática como la capacidad de una obra para mantener la atención del oyente. Esto abarca todo tipo de recursos, desde elementos de intrigas o cambios inesperados en los acontecimientos, hasta la capacidad para implicar emocionalmente al oyente. Por tensión dramática hay que entender que un simple relato no es un radioteatro. Necesariamente debe haber tensión. Necesariamente hay que llevar al oyente a un punto en el cual comience a pasarse el rollo de qué es lo que va a pasar en la historia. O sea, hay que lograr cautivar. No sé, Eri, si tú querías dar algunos ejemplos. Ya, perfecto. Aquí donde dice Fernando, efectivamente uno debería empezar por escribir o por definir cuál es el momento del clímax de la obra. De hecho, decían que Arturo Moya Grau escribía sus novelas de atrás para adelante. Primero cuál era el desenlace, cuál era el clímax y después escribía lo que pasaba antes. Entonces, este momento de la tensión dramática es el nicho, lo que va a hacer que la persona quiera escuchar la historia, y cuanto más rápido se vaya enterando de eso, más va a querer saber qué pasa. Entonces, esa tensión dramática habitualmente se produce por un conflicto entre los personajes. Los personajes el personaje principal puede tener un conflicto interno propio, o puede tener un conflicto con otra persona, o con el antagonista, que puede ser la naturaleza, puede ser el clima, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los cuentos clásicos, porque la mayoría conocemos. La Caperucita Roja es un cuento que parte con una mamá mandando una cuestión muy normal: vaya y déjele estos pastelitos a su abuelita que está enferma. Vaya por el bosque, pero le da un punto. Le dice, no hables con extraños. Eso es lo que le dice. Entonces, ¿qué pasa? Va por el bosque, va por el bosque, va por el bosque. ¿Qué está esperando usted? Va por el bosque, va por el bosque. ¿Qué está esperando? Lilian, ¿qué está esperando? Ella camine, camine, camina por el bosque. ¿Qué tiene que pasar? Encontrarse con alguien para Ya, conversar. tiene que encontrarse con alguien, porque basta que la mamá le diga, no hables con extraños, tiene que encontrarse con un extraño. Entonces ya le pusieron una trampa. Y va avanzando, avanzando, avanzando. Como yo hago títere, la tensión dramática se nota en los niños. Cuando va la Caperucita y aparece el lobo, los niños empiezan a gritar porque se levantó la tensión. Bueno, el lobo le dice, mira, ándate por este camino que es más rápido, y él hace el atajo, llega a la casa de la abuelita y prepara toda la máxima tensión.
que es comerse a la abuelita y esperar a que venga la Caperucita. La Caperucita entra y aquí viene el rey de la tensión dramática. Porque primero le dice, abuelita, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Y el lobo le responde, De escuchar. Para mira que oírte le responde mejor. el lobo, Para oírte mejor. son para oírte mejor. Luego viene la Caperucita y le dice, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Son Para mirar. para verte mejor. Para Y ver después le dice, ¿y esa nariz tan grande? Son Para oler. para verte mejor. Listo, está hecho el conflicto porque está clarito que partió por aquí, siguió por aquí, viene por aquí y ahora ya el plato está servido. Ahora hay que darle la cuchara a la sopa porque cuando ella le pregunte ¿y por qué tienes esa boca tan grande? Él luego le va a decir, es para comerte mejor y se la va a querer comer. Entonces, independiente si yo me sé la historia o no, un niño que por primera vez escucha la historia, cuando pasó por el oído, pasó por el ojo, pasó por ya sabe lo que va a pasar cuando se acerca a la boca. Eso ya lo sabe. Entonces, la tensión dramática es una cuestión que está puesta y que es el norte de lo que estamos haciendo. Porque si yo sé que algo va a ocurrir allá, me produce el interés por seguirlo. Otro ejemplo es la historia del Titanic. Porque un día dijeron, el Titanic, la película. Yo ya sé lo que va a pasar en la película del Titanic, yo ya sé, se va a hundir, yo ya sé la película, ya sé lo que va a pasar. Pero basta que me suban al Titanic para que todo eso que está pasando, que este se enamora, que este la pinta, que este se esconde, que todo eso que está pasando va a llegar allá y como yo sé que va a llegar allá, quiero saber qué le pasa. ¿Se murió, se ahogó, lo mataron, le dispararon? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con esta pareja? Me crearon toda una historia para que yo vaya, que ellos se van a ir al precipicio. Eso es lo que pasa con la tensión dramática. Entonces, para darte la palabra de nuevo, Fernando, cuando yo escucho contar esta historia de María Isabel, de que iba al servicio de oncología a contar cuentos, y Fernando te pregunta, ¿qué es lo que más te pasó? Y tú dices, hubo una niña. Entonces uno ya, ¿pero qué te pasó con la niña? Es que no pasó nada porque no le pude decir nada, porque yo soy respetuosa, porque perfecto, todo lo que uno quiere decir. Claro, no llegamos a la tensión dramática. Pero si María Isabel hace un esfuerzo y crea algo o recuerda una cosita, la niña ese día tenía guardado un caramelo, le dieron 3 y guardó uno para dármelo a mí, yo puedo subir esa tensión dramática, hasta el caramelo que me dio. Sin embargo, contó una parte de su historia que a mí me pareció súper interesante y que podría sacarle harto partido. Yo no me atrevía, yo no quería hacerlo, no sabía si iba a poder. Cuando veo la cara me dije a mí misma, yo no voy a poder hacer esto. Después me dije, pero si ya estoy aquí, eso es un conflicto. La persona tiene un conflicto interior y me lo está traspasando a mí. Entonces el auditor lo que piensa es, ¿qué haría yo en su lugar? Me callo, cuento la historia, no la cuento, me voy, arranco. Y María Isabel, puedes agregarle cosas, porque estamos en el terreno de la fantasía, puedes arreglarle cosas, que me quedé encerrada en el ascensor. Iba a irme, estuve a punto de irme y 4 niños se pusieron detrás mío y me apretaron contra la muralla y que no me fuera. Miles de cosas que lo que hacen es hacer reventar la tensión. Pero bastó que tú contaras que ibas, que estabas a punto, que no sabías si lo iba a hacer y cuando estaba ahí no me decidía y que creas la tensión. Creas la tensión. Para el caso de Nina, su historia espectacular. 2 migrantes con cáncer vinieron a buscar una buena vida. 1 minuto, le dan un diagnóstico, usted tiene cáncer. Chuta. Estoy de allegado, no tengo trabajo, tengo 2 hijos y más encima tengo cáncer. Y mi única amiga tiene cáncer también. Ahí está la historia. Hay mucho. ¿Qué pasó? Una murió, no murió, se mejoró, no se mejoró, la ayudaron, llegó, no llegó. Es lo que la gente quiere saber. ¿Qué pasó con la historia? Y
Nina dejó clavada la varita, que es decir, solo sé lo que pasó con una, no sé lo que pasó con la otra. Eso es clave en el conflicto, porque tiene la responsabilidad de aquí a que termine en el taller, de que tiene que saber qué le pasó y tiene que contar aquí qué le pasó porque puso la atención. Hay una que no sé, habían dos y una no sé lo que pasó, y eso es tensión dramática. Ya, Fernando. Claro, bueno, y eso mismo lo podemos llevar al tema del servicio leonístico, o sea, cómo de una u otra manera se puede a lo mejor concluir con, porque ¿qué es lo que buscamos nosotros como leones? Tratar de satisfacer de una u otra manera las necesidades de las personas que están sufriendo, que están con dificultades, ¿ya? Entonces, de una u otra manera, un poco como la historia que les contaba yo la semana pasada con respecto a esta señora que fue a ver al cine y que vio la película y que al final le cambió la vida porque terminó tocando guitarra, ¿ya? O sea, esa es como la conclusión en el fondo, pero obviamente hay que crear y hay que lograr descubrir el clima en cada una de esas historias. Y eso es un poco lo que los invitamos, ¿ya? A generar de cada historia, que ojalá la vayamos compartiendo entre todos y podamos ir identificando, bueno, cuál es el conflicto? ¿Cuál es el clímax? ¿Qué es lo que llama la atención? Para que de tal manera las personas se interesen en escuchar nuestra historia. Habitualmente el conflicto es moral, es moral. La persona moralmente quiere saber qué pasó. Cuando Nina dice, yo sentí que Dios me habló y me dijo que tenía una misión y la misión eran los migrantes y resulta que pasa el tiempo que si de repente me encuentro con un migrante y veo que está con un problema. Ahora me hace sentido toda la vida de León, me hace sentido la vida de la misa, me hace sentido la vida de lo que Dios me dijo, hay algo que hace sentido la vida, es moral. Entonces el resto dice, bueno, ¿y qué hizo? La atendió, se acercó, porque si Nina la ve con el problema y se vuelve para su casa y no hace nada, y no le pasa nada, y nunca ocurre nada, no tiene una historia. La historia es que tiene un deber moral y lo cumple. Entonces, las millones de experiencias que ustedes tienen como leones, ¿dónde estaba el conflicto? ¿Dónde estaba la maravilla? ¿Dónde estaba la sorpresa? ¿Dónde estaba la motivación? Y luego que yo encuentro la motivación, puedo escribir hacia atrás el inicio, el planteamiento del problema y luego el desenlace. Pero lo primero es saber dónde va a estar el pic aquí arriba. ¿En qué consiste mi historia? ¿Dónde está la parte mayor? Claro, por ejemplo, en la historia que escucharon, la que grabamos con Daniel, en el fondo hay dos situaciones que podrían generar de una u otra manera conflicto. Una es que el, el, el usuario de una u otra manera se siente rechazado por la sociedad. O sea, ¿cómo para ir a una consulta y es gratis? O sea, no, eso no está dentro de la realidad. Y segundo, lo que más le llama la atención, ¿ya? Es que los leones pagamos para hacer servicio. Eso ya es más extraño todavía. Entonces también se puede generar un conflicto. O sea, es raro que una persona como nosotros estemos pagando una cuota mensual para ayudar a la comunidad. En esta historia, a uno le da vuelta, bueno, esta persona tiene un reclamo, pero ¿cuál es? Entonces va aumentando la tensión, porque no importa lo que le digan, él siempre reclama, 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 hasta que lo llevan a uno al punto máximo. ¿Ya? La historia hay que crearla, hay que inventarle la historia para que llegue a ese punto máximo. Hay un dramaturgo que escribía la historia de una persona que decide suicidarse.
Entonces llega un puente y justo en el lugar donde queda el espacio para poder tirarse había otra persona que estaba mirando hacia abajo, decidiéndose si se suicidaba o no. Entonces, disculpe caballero, si se puede hacer al lado que me quiero tirar, ya no aguanto más esta vida. Entonces el otro dice, no, 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 no sea falta de respeto. Yo llegué primero, estoy aquí meditando mis últimos días. O sea, yo me voy a suicidar, pero primero quiero pensar algo. Bueno, pero es que yo ya lo tengo pensado, ¿por qué no deja que me tire yo primero y después se tira usted? Entonces el otro le dice, no, por nada del mundo, quédese ahí, espere su tiempo, medite. Yo mientras tanto voy a meditar y aquí parado. Pero capaz que se arrepienta. Bueno, y si se arrepiente usted, mejor por usted, se va y deje que yo me tire. No, yo me tiro primero y allí están en la pelea, aumenta la tensión porque nunca resuelven y hay un conflicto ético entre medio y puede ser muy cómico contar la historia, ¿ya? En otro caso, otro dramaturgo escribía un radioteatro para la radio de Holanda, La Voz de Holanda. ¿La Radio Entonces, Nederland? la radio Nederland. Y el tema es que dice, permiso señor, sí, necesito que me atienda porque tengo una idea brillante. Quiero crear una oficina para registrar patentes de invento. Disculpe, señor, eso no existe. Yo no puedo recibirle lo que usted quiere. Por eso, pues, claro que no existe, pues es una idea mía. Hay que crear una oficina donde se patenten los inventos. Ya, ¿y qué quiere que haga yo? Que anote, porque yo tengo esta idea, porque esta idea es mía, hay que patentarla. Pero no puedo patentarla porque no existe una oficina de patentes. Sí, pues, si no existe, pues si por eso yo tuve la idea, pues yo quiero patentarla porque la idea es mía. Ya, pero yo no le puedo tomar el pedido porque no. Ahí usted puede estar dándole vuelta al tema, dándole vuelta al tema. ¿Dónde va a explotar? ¿Cómo se va a resolver? Metimos los personajes en una vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, que es muy entretenido porque no van a terminar nunca ahí, pues. Ese es un poco el, el ejercicio. Usted escoge una historia, una parte de una historia, invente. Y si no necesariamente la historia tiene que ser literal, yo exactamente lo que viví lo cuento. Usted tiene que contar algo que sea entretenido, tiene que estar solamente la esencia de la anécdota, de la historia. No siempre mi historia está escrita completa. No, es una cosa chiquitita que pasó, pero hay que adornarla, como el bombo fica. Cuenta una cosa así, pero le agregó tanto detalle que generó una historia, aunque en el trasfondo sea una cosa muy, muy simple. Exacto. Entonces, la idea, hoy día queríamos hablar de esto un poco para que la próxima semana podamos escribir en forma colectiva, como lluvia de ideas, tomar una de las historias y ir escribiéndola entre todos, ¿ya? De tal manera de que todos le pongamos algo de sal a esta cazuela. Nina tiene Nina, la mano levantada. No, yo le pondría sabor. No, mira, o sea, es interesante y te felicito porque, bueno, la vez pasada veíamos toda la historia importante, lo que aprendí, pero cuando tú dijiste esto, yo me acordé de las historias que había escrito en el libro. Y entonces empecé a ver, porque a veces uno como docente y la vida lo va llevando, en que una cosa es escribir una historia para leerla, o sea, la que tengo ahí en el libro, pero me di cuenta que esa no me servía para el radioteatro porque tengo que cortarle algunas cosas. Entonces fui descubriendo eso que a lo mejor yo diría, no, esto mismo se cuenta, hay un narrador, hay esto, no, es muy largo. Entonces vi la diferencia, pude palpar, y de hecho estaba antesito de esto tratando de cortar aquí, de poner algo, de que una cosa es cuando uno lee el libro y otra cosa es cuando tú vas a escuchar algo y los elementos que ha dado él y has dado tú, para mí han sido fantásticos porque son pequeños detalles que uno cree que todo es igual, ¿verdad? Es como cuando, y les termino con esto, cuando uno hace la lectura en la misa, la gente hace una lectura y no, y cuando tú te metes ahí en el diálogo, subes la voz, bajas, todo, es más interesante que escuchar a alguien recitar todo eso. Entonces yo los felicito porque de verdad que pude descubrir esas dos cosas es muy, muy diferente cuando uno lee, cuando uno cuenta la historia y cuando uno escucha la historia.
Claro, o sea, en el fondo, yo creo Eso. que se pueden tomar esas historias que hemos escrito, ¿ya? Y el radioteatro es basado en la historia de. Claro, claro, porque en el fondo, Quería, dime, Eric. no, te interrumpí. Lo que pasa es que quería agregarle algunas cosas que tomar en cuenta para escribir su historia. Eh, Hay que estudiar el tema. El tema, darle una vuelta al tema. ¿Qué voy a presentar? Dar una vuelta en la mente. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Si voy a escribir la historia del servicio de oncología, ¿cómo funciona el servicio? ¿Cómo es? ¿En qué piso está? Uno debería más o menos escribir eso, porque le toca describir el ambiente, porque las personas están solo escuchando. Entonces, cuando María Isabel va subiendo la escalera, aunque todos hayamos entrado al Gustavo Frique y sepamos cómo es la escalera, aquí lo importante es la escalera de María Isabel. Ella tiene que decir cómo la veía. Era una escalera iluminada, era una escalera lúgubre, era una escalera fría, era una escalera de peldaños muy amplios, me costó mucho subir, sentía la presión mientras iba subiendo la escalera, es su escalera. Así que hay que narrar, hay que poner en voz del narrador o en voz del personaje. No siempre el narrador, no es necesario que uno diga la escalera era lúgubre. No, a veces el personaje se puede escuchar su voz interna, entonces el personaje va subiendo y dice, "Ah, ¿hasta qué hora llegaré? Pues de pronto al servicio llevo, parece que hubiese subido 7 colinas". Entonces ya él narra que lo que le está costando subir. Luego, ¿cuál va a ser el tiempo? ¿Cuándo lo voy a contar? ¿Hace 10 años atrás? ¿Hace 20 años atrás? ¿Hace 50 años atrás? ¿Cuándo va a ocurrir la historia? ¿Va a ocurrir ahora? Porque si yo cuento la historia de un abuelo hablando con un nieto hace 50 años atrás, los abuelos de ahora no son como los de 50 años atrás. Las abuelas no son las abuelas de 50 años atrás. Las abuelas de 50 años atrás eran abuelas viejitas, con el pelo blanquito, tomadito, con las manos aquí cerquita. Las abuelas de ahora no, son abuelas que tienen el pelo teñido, que se visten como Lola, que caminan rápido, tienen otra vida, otra forma. Entonces, depende de donde yo ponga el personaje, va a depender la forma en que se mueve, las palabras que usa. Eso hay que considerarlo. Y luego que una historia puede tener diferentes perspectivas. Yo escuchaba la historia de María Isabel y pensaba, yo escribiría la historia del nudo en la garganta de Isabel. El nudo en la garganta, su garganta podría ser un personaje. Entonces, ese día la garganta amanece y dice, otra amaneció, todo esto congestionado, miren este nudo que está aquí. ¿Y qué le está pasando a María Isabel? Que otra vez la salida se junta aquí y no puede pasar. Podría ser la historia, esa es la historia. O podría ser la historia del guardia del hospital que todos los días la ve pasar. ¿Y esta señora qué es lo que hace? ¿Por qué pasa para allá? Y a lo mejor le se va pensando para la casa, ¿y qué hará esta señora todas las veces que entra y sale de aquí? Y después mira, ¿y qué le dará a estos niños que terminan todos felices? Esa es más o menos, podría ser la historia. Podríamos contar la historia de un cuento que está esperando que lo saquen. Hoy día me toca a mí, hoy día me toca a mí, hoy día me va a contar a mí y no lo sacan. Y al otro día está otra vez esperando y hoy día me toca a mí y lo toman y ahora lo van a sacar y dice, no, hoy día no, y lo devuelve a la biblioteca. Entonces, otra vez se queda esperando ahí y sueña todas las noches. ¿Cuándo me va a llevar a conocer a esos niños? Podría ser otra historia. Las perspectivas. A lo mejor, ¿qué habrá pensado el dueño el que le vende los libros a María Isabel? Chuta, vino a comprar libro hoy día el lunes, ahora compró libro el miércoles, ahora volvió a comprar libro el sábado y volvió el lunes a comprar libro. Si el negocio está bueno para el que vende libros, entonces he ahí miles de historias de una historia. Escuchamos la historia de las migrantes, pero ¿cómo será la historia de las niñas? ¿Cómo será la historia del primer billete que le entregaron en la mano? ¿Qué será? Hay una historia que se llama El Mantel, que es un cura que tiene que hacer una misa en Navidad y resulta que se le rompe, habían estado reparando la iglesia y se cae un pedazo del muro
y se ve todo feo y dice, pero ¿cómo no vamos a hacer la misa aquí si trabajamos todo el año para arreglar la parroquia? Y sale a comprar en una venta ahí popular y encuentra un mantel que queda justo en el pedazo que queda ahí en el hoyo en la pared y pone el mantel ahí, lo deja fijo y entre medio entra una viejita capeando el frío y mira el mantel y se acerca al padre llorando. La viejita y le dice, ¿de dónde sacó ese mantel, padre? Lo compré en una barata por ahí. Entonces la señora le dice, ese mantel lo bordé yo, y le cuenta la historia. Yo vivía en Alemania, llegaron los nazis, mi esposo me dijo, súbete a un barco, me metió en un barco, me mandó a Estados Unidos, nunca más lo vi, lo único que tengo de mi casa, de mi vida, es ese mantel que usted tiene ahí. Entonces el cura le dice, se lo devuelvo. Y él le dice, no, 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 me basta con verlo, déjelo ahí. Y el cura la va a dejar a su casa. Viene la misa de Navidad, termina la misa de Navidad el cura, y resulta que hay un viejito al fondo que no se va, no se va, no se va, y se le acerca. Disculpe, señora, hay que cerrar la iglesia. Entonces el caballero le dice, ¿y ese mantel que tiene ahí, de dónde lo sacó? Ese mantel lo bordó mi esposa hace no sé cuántos años en Alemania. Yo vine a buscarla y nunca la encontré. Entonces usted tiene un mantel y una historia de amor, un milagro, póngalo como usted quiera. Ese es el sentido de lo que usted está contando. Ahora que encuentre a la migrante que no está, ahora que la encuentre, usted va a cerrar un círculo, usted abrió una idea, y ahora algún día, ¡pum!, se va a cerrar el círculo. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Esas son las historias que queremos escuchar, y además historias que den esperanza. Eso quería decir, que hay diferentes perspectivas, hay que ver de dónde la voy a contar, de dónde se va a narrar esto. Desde mí, desde el que está al frente, de los niños que escuchaban, ¿qué? No sé si hay alguna ¿Alguien quiere opinar? pregunta o una opinión. Había alguien con la mano levantada, me parece, pero No lo veo por lo menos. ya, No sé, me gustaría que participaran. pregúntenos. Fernando, Daniel, perdón, estupenda la participación de nuestro amigo invitado. Estupenda. En realidad deja muy claro y cómo a través de una pequeña historia se puede generar una tremenda historia. Eso del mantel, fuera de ser espectacular, es hasta emocionante y deja una enseñanza también. Porque yo pienso que al término del relato de todos estos cuentos, tiene que haber una enseñanza positiva, tiene que ser algo ético o dejar un mensaje. Yo creo que eso es lo fundamental en esto. y cabe también a veces dejar finales abiertos, de tal manera de que se genere, por ejemplo, la discusión después de escuchar la obra. ¿Ya? Yo recuerdo un trabajo que hicimos con alumnos. Me acuerdo claramente que fue recómico porque en un minuto determinado estamos hablando de chiquillos de primero medio y viene y me pregunta si podían escribir una obra sexual. Yo le dije que sí, no había ningún problema. Yo no creía en la censura, así que por tanto sí podían escribirla. Y la cosa es que yo estaba súper atento, ¿qué es lo que iban a escribir? Y resulta que era la historia de dos hermanos, una hermana y un hermano, que los papás trabajaban y ellos tenían que hacer la limpieza de la casa. Y resulta que la niña va a comprar al supermercado, el niño encuentra una revista pornográfica y se pone a masturbar. Y lo pilla la hermana. Entonces el final de la historia era, ¿le cuento a mi mamá o a mi papá o no le cuento? Y ahí terminaba. ¿Ya? Entonces ahí
podíais generar toda una conversación sobre el tema de la confianza con los padres, sobre lo que era en el fondo el mismo tema de la sexualidad, la masturbación, etcétera, etcétera. Podéis abrir un montón de temas de una cosa que duraba 2 minutos. Me recuerda, hay un libro bien entretenido de Gabriel García Márquez, se llama Cómo contar historia. Entonces, él hacía talleres para enseñar a la gente a escribir historias, para televisión, para radio, para novela, etcétera. Entonces, él, lo que decía ya, el poder de la historia es construir la historia. Entonces, él contaba de un pueblo, a él se le ocurrió este cuento. Decía, había un pueblo donde el mejor trabajo estaba cruzando la frontera. Entonces, la frontera quedaba cerca, era un pueblo fronterizo, atravesaban la frontera, trabajaban en el país de al lado y en la noche volvían a su casa. Hasta que en este pueblo hay una epidemia de parásitos intestinales. Entonces, para no contagiarse, cierra la frontera y se prohíbe el paso de la gente de este lado hacia el otro que estuvieran contagiados con los parásitos. Entonces resulta que todo el pueblo estaba contagiado. Entonces llegaban ahí a la frontera, se hacían el examen, contagiados, de vuelta. Volvían a la frontera, contagiados, de vuelta. Entonces, en todo ese espacio había solamente una persona que no tenía los parásitos. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Un emprendimiento. Empezó a vender su caca en tubitos para que los tipos fueran, lo dieran por negativo y podían pasar por otro lado de la frontera y a la noche regresar. Pero de ahí nace toda una historia porque era tanta la gente que necesitaba el servicio que el tipo se lo tenía que pasar sentado en el baño. Y come, y come, y come para producir. Es todo un tema, el dinero, digamos, ¿qué podemos hacer por dinero? Entonces es una cuestión tan simple, tan rutinaria, pero la transformamos en una historia porque le damos un sentido a la historia. Entonces nosotros no tenemos que creer que lo que nos pasa todos los días es una cuestión simple. Juan Marino le preguntaban cómo, que era el que escribía el Dr. Morty, entonces, ¿cómo inventa una historia? Y él lo están entrevistando sentado en un café, se está tomando un café. Entonces se apoya en la pared y le dice, mira ya, mira el tipo que va entrando en la puerta, podría ser un zombie. A ver con quién se sienta. Mira, se sentó en esa mesa. ¿En qué estará pensando? Eso es lo que inventa. Inventó toda una historia y él está tomándose un café, viendo cómo alguien abre la puerta, sale, se siente y conversa con otra persona, pero él en su mente lo cambia. Ya no es una persona, es un zombie. Y como es un zombie, cambió todo lo que pasó aquí. La tensión dramática es que cambia todo lo que ocurre. Hoy día estamos aquí todos juntos mirándonos la cara, pero de repente a la casa de Donald se ve que entra alguien por detrás de él y viene con un cuchillo levantado. Cambia la historia de este Zoom. Claro, le ponemos tensión dramática, por supuesto. O uno está mirando aquí, yo veo la casa de Daniel y de repente por detrás de él pasa una micro de lado a lado que atraviesa la casa. Cambia la historia de este Zoom. Ya no es un taller nomás. Claro. Oye, Andrea tenía adelante levantada la mano y creo que no le dimos el pase. Bueno, Andrea, apaga la cámara para que así se te escuche mejor. la paz. Ahora habla. Comentar que cuando yo me trabajo por Sullivan, necesitamos otro libro, pero eran más grupos. Entiendo por me perdí la primera vez. Mucho más corto que un audiolibro. No se escuchó bien La intervención. se iba cortando demasiado como para entender la pregunta.
Ya, entonces mi internet no da, así que no. Paso. pero- No se Ahora, ahora se te escucha bien. Ya. Bueno, les comentaba que yo, cuando empecé a hacer clase, yo trabajé en la escuela en Sullivan, una escuela de discapacitados visuales, donde yo tuve que hacer hartos audiolibros, que es diferente al radioteatro, porque los audiolibros son textos como bien parejos y uno no tiene que hacer esas entonaciones ni nada, sino que es lectura, 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 lectura. Quiero saber si el radioteatro tiene un mínimo y un máximo de tiempo para desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, con los 3 minutos que presentaron ustedes, ¿es suficiente como para entregar ese servicio? ¿O fue un absolutamente. ejemplo? No, absolutamente. Tú puedes, inclusive yo tengo un radioteatro que había pensado en mostrar hoy día que dura 2 minutos 24 y cuenta una historia completa. ¿Ya? Puede ser breve, ¿ya? Inclusive, si tú piensas, muchas veces las publicidades son pequeños radioteatros, a veces son historias armadas, ¿ya? Que son más como gags, son más cómicas, ¿ya? Pero son historias armadas y que son en un minuto, ¿ya? Y puede ser Perfecto. largo, tremendamente largo, aunque hoy día el público en general no es muy adepto a escuchar obras muy largas. Yo creo que en la realidad actual, entre 15 y 20 minutos es como lo ideal, como máximo, pero es porque cada vez cuesta más que la gente ponga atención, está muy acostumbrada a la cosa rápida. Ya, entonces lo ideal sería que dejemos hasta 20 minutos un radioteatro. Sí, sí, Ya, en la perfecto. actualidad es lo ideal. Ya, gracias. Ahora un radioteatro puede tener partes, podría ser primera parte, segunda parte, y ahí hay que pelear, digamos, un conflicto para cada una de las partes para que la persona escuche la primera, quiera después escuchar la segunda, quiera escuchar la tercera. Es otra forma de llevar alguna historia que requiera más tiempo para desarrollarse. Pero todo siempre se puede acortar. Ahora, una diferencia importante del radioteatro con un audiolibro es que el radioteatro lleva efectos de sonido que tiene que escribirlo el escritor, el guionista tiene que escribir cuáles son los efectos de sonido. La música incidental debe decir dónde hay música, qué tipo de música, cuando es muy necesario resaltarla. El resto es trabajo del musicalizador, pero en general, si hay algo que yo quisiera colocar, debería poner música de tensión. Se coloca como sentimiento, música alegre, música emotiva, ¿ya? Música de triunfo, música de batalla, de desafío. Entonces, el musicalizador buscará un corte que le dé para esa parte. En los radioteatros originales, los efectos de sonido se hacían en vivo y en directo, no venían grabados, ahora uno se los coloca grabados. Entonces contaba un guionista en una oportunidad que escribió que había sonido de palmas, era un radioteatro en una ciudad tropical. Entonces, cuando leyeron que decía ruido de palmas, empezaron a aplaudir. Y no, era palmeras lo que quería. Era ruido de palmeras moviéndose, el ruido que hacen las hojas de las palmeras cuando se mueven. No gente aplaudiendo, pero se escribe. Y hemos tenido también que hacer inventos. Yo recuerdo con Fernando un radioteatro donde había que cavar una tumba y llegar al féretro, pero no teníamos El el efecto, sonido, el efecto, y tuvimos que llenar un macetero, con poner un cuchara. joyero adentro de un macetero con una cuchara, poner el micrófono y hacer como que se estaba acabando y llegar al joyero y pegarle con la cuchara para que se lograra el efecto que aparecía ahí. Y en ese mismo radioteatro hay una parte violenta donde entra un hombre al baño donde se estaba bañando su mujer y que la asesina con la cortina de la bañera, era una parte del radioteatro, entonces entra el tipo y entramos al baño
me acuerdo que grabamos eso y a mover para todos lados la cortina de baño para que quede la idea de que esta mujer tratando de defenderse se firmó la cortina, la movió, se cayó. Y, entonces, eso lo escribe el guionista, escribe, esto pasó, se escuchan ruido de paso, ruido de caballo, un tropel, un helicóptero, un perro, un gallo, etcétera. Bueno, eso normalmente es el trabajo que hago yo, habitualmente, que es la ambientación y la musicalización de los radioteatros. ¿Ya? Normalmente nos dividimos entre Eric, escribe libreto y muchas veces narra, y los otros actores actúan y yo hago la musicalización. Normalmente lo grabamos, como yo digo, en seco, ¿ya? Y después yo en las noches tranquilamente me dedico a editar. Felicitaciones porque ustedes dos hablan con mucha pasión. Fernando y Eric de verdad vibran con esto y han logrado transmitir esa energía y de inyectarnos y alentarnos para hacer algo. De verdad, felicitaciones porque son apasionados en esto. Bueno, seamos Oye, locos. yo también he estado callado, pero lo felicito. Realmente estoy, pero metido en el tema. Y bueno, solamente yo soy actor cuando llego tarde, tengo que dar excusa, hay una historia importante. No sé si me la creen o no, pero en todo caso, ahí hay de todo lo que ustedes están hablando. Pero bueno, en verdad, yo creo que como dramaturgo me muero de hambre, discúlpenme que se los diga así, porque estoy viendo que realmente hacer esto no es fácil. Y yo creo Pero que no puedo ser dramaturgo en 4 clases. yo Así es diría que voy a que tener que seguir con la motivación que ustedes me dan, investigando y aprendiendo un poco más, porque en realidad me gustó el tema. Así que les agradezco mucho y los felicito. Donald puede considerarse, digamos, ¿qué puedo decir yo? Un día el Club del Radioteatro me dio la oportunidad de que yo les mandara una historia y uno no sabe lo que tiene, el recurso que tiene hasta que no empieza a usarlo. Yo no sabía que podía escribir tanto radioteatro porque fueron muchos radioteatros los que escribí. Y además que se le ocurrían cosas, oye, hay que escribir de esto, hay que escribir de esto otro, pero tiene que ver un poco con eso, con meterse a hacer el trabajo. Lo mismo que durante la pandemia, nosotros hicimos transmisiones todos los meses de obras de teatro de títeres por internet, pero significaba escribir obras nuevas todos los meses. Escribe. Todos los 20 meses de la pandemia estuvimos escribiendo. Y eso tiene que ver un poco con tirarse al agua. Por No eso, sabemos, a lo mejor tiene un guionista ahí en su interior, pero no lo conoce. Esta es la oportunidad de conocerlo. por eso justamente que la idea es partir escribiendo libretos en forma colectiva, para que todos vayamos poniendo algo de nuestra cosecha y vamos a hacer cosas muy interesantes. Aunque no lo crean, van a salir cosas realmente llamativas, porque a uno se le ocurre una cosa y al otro otra, digamos. Entonces, por Oye, eso este oye, taller en el fondo está considerado de esa manera. Fernando, yo tengo una experiencia cuando estaba, bueno, yo soy docente y en una oportunidad me tocó atender un primer año y empezábamos a hacer un cuento entre todos. Y empezaba yo a decirles algo y el otro seguía con lo otro, el otro seguía y va. Y en realidad, si yo hubiese tenido una grabadora en ese momento, habrían salido unos cuentos pero maravillosos. Y los niños encantadísimos y no había ningún problema. Y en ese tiempo yo recuerdo que tenía en mi sala de clases 56 alumnos. Los tenía colgados hasta en la lámpara, pero estaban allí y aprendí felizmente. Es una historia importante que tengo, pero de mi vida profesional. Exacto. Por eso la invitación es ya la próxima semana tomar alguna de las historias que traigan, puede ser a lo mejor la de la María Isabel, la de Nina o cualquiera de ustedes, y vamos haciendo libretos. Mira, normalmente yo realizo talleres
con la Universidad de Playa Ancha, con algunas municipalidades, y en 4 sesiones se logran hacer 2, 3 radioteatros de 3, 4 minutos. O sea, yo tengo plena confianza en que aquí van a salir cosas muy interesantes. Ustedes tienen que ser los primeros en darle valor a la historia. Uno de los más grandes radioteatros que hubo en Chile fue La Tercera Oreja. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Telmo Meléndez, que era uno de los guionistas de La Tercera Oreja, que de hecho nos mandó de regalo 3 de sus libretos, y nosotros hicimos la versión nueva de las historias de La Tercera Oreja. Y contaban que él iba un día en la micro, atrasado tenía que entregar el libreto del programa y no se le había ocurrido qué hacer. Y mientras iba en la micro se le soltó el boleto de la mano y el boleto se fue volando por la micro y cayó. Y cuando llegó a la radio escribió la historia de un boleto que viajaba. De ahí, ¿quién encontró el boleto? ¿Para dónde iba el boleto? ¿De dónde cortaron el boleto? Eso ya es una cuestión que van haciendo, que uno se pregunta. No Ya, le ¿qué dieron pasaría boleto. si? Claro, ¿qué ocurriría si esto pasa, si no pasa? Si es ponerse en el lugar. ¿Qué perspectivas hay? Exacto. Por eso hoy día hablamos de técnica en el fondo, pero la próxima semana ya va a ser la cosa práctica, ¿ya? Así que vengan muy lúcidos, muy creativos, etcétera, para que hagamos algunos libretos que sean entretenidos. Y después viene la otra parte, que es el actuarlo, que también es muy simpático. Así que eso es. Ya, pues yo creo que son las 9:17. Creo que ha sido una buena hora. Se suponía que era de 8 a 9. Así que un gusto y bueno, y gracias, Eri, por acompañarnos. ¿Ya? Muy, muy gustoso estar con ustedes y de estar contigo, Fernando, nuevamente. Así, pues. Así que un Mucho gusto gusto. a todos Gracias, León Fernando. por participar en este radioteatro. De Y yo todas voy a estar maneras, esperando para escuchar los radioteatros. sí, de todas maneras les comento que esta grabación va a estar en YouTube, por si después la quieren escuchar o ver nuevamente alguna parte que a lo mejor se le pudo haber ido, pueden volver a escucharla. ¿Mm? Así que De eso. todos modos, Donald tiene un buen timbre de voz. Sí, sí, Donald tiene un buen timbre de voz. Pero ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta de un detalle. Todos servimos para ser actores. Lo No, importante, algún papel nos claro, tocará. lo importante es ver cuál es el personaje. Claro. Yo te lo decía. Espero no porque ser villano. Claro, había un señor de acá de Arica y yo me lo encontré en Santiago de la DOS y él tiene un timbre de voz maravilloso de periodista y todo. Y un día le comenté esto y me dijo, pero si yo soy León en Santiago. Yo me quedé así, tanto que hablamos y yo nunca supe que era León hasta que le dije que tenía un timbre para hacer radioteatro. Sí, pues, esas cosas pasan. Ya, pues, Gracias, amigos, a todos. un gustazo haber estado Muchas con gracias. ustedes. Muchas gracias. Y Que nos tengan- encontramos el próximo Excelente. jueves Hasta luego, en la gracias. misma dirección. Isabel, Gracias a todos. Andrea, Listo. Daniel, Chao. qué Chao. alegría Estén Un muy gusto. bien. Igual. Un gusto. Muchas Un gusto de gracias. saludarlos. que Niquita, pasen qué muy bueno bien. conocerte. Gracias igualmente. Chao. Borges. Chao, un gusto. Chao. Muchas gracias. Y recuerden que en la misma dirección es el próximo jueves. Ya. Ok. Ok. Ahí Listo. nos vemos. Ok. Ya. Chao, Chao, chao. chao. Chao, que estén bien. Fernando, ¿enviaste algún material? ¿Perdón? ¿Enviaste algún material en la... No te entiendo muy bien. ¿Qué cosa?